¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Defas, soy médico, estudié medicina en la Universidad Central del Ecuador. Eh, Soy uno de los fundadores de Medna en conjunto con David Silva y Giuseppe Barberis. Tenemos un equipo muy grande, entre los cuales, por ejemplo, aquí está Darío, que es nuestro director de logística, y Valeria Padilla, que es nuestra directora de ventas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar específicamente del posgrado en Argentina. Y vamos a resolver varias dudas que ustedes tengan de la mejor manera posible. Entonces, primero que todo, pues, me parece que todos aquí son médicos. Entonces, bueno, por qué hacemos este approach desde Medna? Es porque realmente nosotros tenemos el ideal de poder mejorar nuestra salud pública, de poder mejorar nuestro acceso a educación, y eso, la única manera es haciendo que la gente aprenda otra manera de hacer las cosas. Tal vez no sea la mejor la que estemos usando en nuestro país, y tal vez haya que aprender otras cosas para poder mejorarlo. Entonces, desde ese punto, la especialización médica es un puntal muy importante en este proceso, por lo cual mientras más personas especializadas tengamos en nuestro país, vamos a tener una visión mucho más importante de las cosas. Y hoy vamos a tratar, por ejemplo, sobre la importancia de especializarse. Esencialmente, un médico especialista gana entre 10 a 10 veces más en Ecuador que un médico general, entonces, y trabaja obviamente cargas horarias menores, más flexibles, puede acomodarse con su tiempo. Eh, entonces es bastante importante incluso para progreso personal. Ahora, ¿cómo es la educación aquí en Argentina? Pues para ingresar a un sistema de residencias, después vamos a explicar, por ejemplo, qué es una residencia, qué es una concurrencia, qué es un sistema de becarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un examen único anual. Es decir, una vez al año se hace un examen general a todos los médicos, y con esto se valora por un sistema de competencia en realidad las plazas que se vayan asignando. Igualmente, hoy vamos a hablar sobre los procesos necesarios para llegar a convalidar el título en Argentina y para lograr todo este proceso. Entonces, bueno, ¿por qué Argentina? ¿Por qué tanta gente está escogiendo hacer el posgrado en Argentina? Y por qué, de hecho, yo escogí y estoy en el proceso de hacer mi posgrado aquí. Pues principalmente porque hay una variedad de especialidades y subespecialidades enorme. Aquí todos los servicios tienen subdivisiones, es decir, por ejemplo, urología no es como en Ecuador, solo urología, sino que cada servicio de urología está dividido en cirugía, por ejemplo, renal, en onco, urología, en cirugía de trasplante renal, en cirugía de cambio de género, en andrología, en litiasis, en endourología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una división bastante importante, lo cual hace que en un solo hospital tú tengas muchas visiones y la capacidad de tener un aprendizaje completo. Entonces, igual tú escoges el hospital según la nota que tienes por un sistema de competencias, y este hospital que escoges debe cumplir con los requerimientos que tú quieres para tu futuro. Por ejemplo, si yo quiero realmente especializarme más que todo en trasplante renal, entonces escojo un hospital que haga trasplante renal. Si yo quiero, en cambio, especializarme en endurología y litiasis, por ejemplo, escojo un hospital que haga mucho más de esto. Claro que todos van a hacer un poco de todo, pero va a haber hospitales que haya más especialización en una cosa que en otra. Igual en algunos hospitales van a haber fellows, por ejemplo, de endurología, de cirugía laparoscópica, etcétera, 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 que son prácticamente periodos de perfeccionamiento de la técnica quirúrgica que hacen que esto sea mucho más productivo. Muchas personas nos preguntaron durante estos días como que, bueno, ¿y tú qué crees si es bueno estudiar una residencia clínica o una residencia quirúrgica acá? Pues la verdad es que sí, yo pienso que sí. La formación intensiva que está relacionada con con la manera de hacer la residencia aquí en Argentina hace que
tengas muchas opciones de aprendizaje, que veas muchos casos, que veas muchos pacientes y que desde ahí vayas aprendiendo cada cosa. Si es una actividad quirúrgica, lo más importante va a ser eso, porque mientras más operes, más rápido alcanzas tu curva de aprendizaje y eso es realmente importante para que puedas desempeñarte en tu vida post especialización, porque la realidad es que sí, en Ecuador hay deficiencias y tenemos deficiencias de formación incluso, llegando a que un ya especialista en cirugía general, en cualquier cosa quirúrgica, no tenga la curva de aprendizaje necesaria porque no la ha logrado durante toda su especialización, porque de hecho rotas 3 meses en un lado, 3 meses en otro, 3 meses en otro, y tienes que estar viendo, bueno, qué te toca, qué llegas a hospital. La formación acá en Argentina, en cambio, es, como tú estás siempre en un mismo hospital, pues vas rotando de acuerdo eh, a tu nivel de especialización y a cómo vas avanzando. Por ejemplo, hablando del tema de urología, yo les voy a hablar del tema de urología porque es lo que conozco, es en lo que yo estoy en este momento. Entonces, hablando en ese punto, por ejemplo, el R1 hace cirugía general. El R2 ya pasa y hace todas las cirugías penoescrotales. Y de ahí avanzamos y comenzamos a hacer después litiasis, después se hace próstata, después comenzamos riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va aumentando la complejidad de la cirugía y asimismo voy alcanzando curvas de aprendizaje mayores. Y así, cuando yo termino la especialización, tengo la seguridad de que mi curva de aprendizaje me permite desarrollarme en mi ámbito de especialista después. Ahora, hay una gran cantidad de hospitales y eso es equivalente a una gran cantidad de plazas. Y estas plazas pues son de residencia, de concurrencia o becarios. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente el residente es alguien a quien le pagan por hacer la especialización. Y ahí vendrán muchas preguntas, como por ejemplo, ¿y cuánto les pagan aproximadamente? Pues em, está entre unos 250.000 a 300.000 pesos, lo cual asemeja a 500 a 600 dólares, con lo cual en Argentina puedes vivir eh, tranquilamente. De ahí, obviamente, gastos extras, salidas, etcétera, etcétera, sí pueden recurrir a más gastos, pero en realidad yo diría que una media para vivir aquí en Argentina está entre 350 dólares a 500 dólares y se vive pues tranquilamente. La concurrencia, en cambio, es una actividad que amplía bastante las plazas porque hay cierto número de plazas para residencia y después, por ejemplo, la concurrencia no es pagada. Entonces, es prácticamente en los mismos hospitales en los que hay residencias, solamente que la concurrencia se ingresa directamente en el hospital. Entonces, em, cuando yo hago una concurrencia, no soy remunerado, es decir, no me están pagando por especializarme a diferencia de la residencia. Sin embargo, la concurrencia permite tener días libres para trabajar, es decir, por ejemplo, un día a la semana yo tengo libre para trabajar, por ejemplo, en alguna ambulancia o en alguna guardia activa que me permita obtener ingresos. Y con eso, pues, se alcanza incluso lo mismo, trabajando un día a la semana aquí se alcanza incluso lo mismo o hasta más que lo que se gane en una residencia. Entonces, la concurrencia también es una opción. Ahora, hay ciertos tipos de hospitales, por ejemplo, el hospital italiano, que tiene su propio instituto del hospital italiano, o el hospital británico, que está adherido a la Universidad Católica de Argentina, o por ejemplo, el Hospital Italiano de La Plata también, que tiene residencias universitarias, o inclusive, por ejemplo, la Universidad Católica, tienen cupos de becarios, que son cupos específicos para extranjeros. Entonces, son personas que pueden pagar, es decir, pueden pagar y por eso mismo te cobran en dólares. La inscripción, por ejemplo, estas cosas son de 100 dólares aproximadamente y pagas anualmente 4.000 dólares por la educación. Asemejaría a lo que es el sistema en Ecuador. Solo que aquí, obviamente, de nuevo, escoges un solo hospital y tu formación, obviamente, aquí es en los mejores hospitales de Argentina y por eso la ofertan de manera paga. Sin embargo, tiene el mismo régimen de residencia, es decir, es ocupación al 100% de tiempo. Entonces, bueno, esto con los becarios. A la final, bueno, en una especialización de 4 años, si es que la comparamos con Ecuador, que una especialización llega a costar aproximadamente 50.000 dólares, el asemejarla a 16.000 dólares durante los 4 años es, pues, súper
más alcanzable. Ahora, el hecho de que sea una especialización en español también es un beneficio y que hasta ahora no hay cupo extranjero, es decir, uno viene acá y compite frente a cualquier argentino de igual a igual. Y quien gana ese puesto es quien mejor nota tenga. Ahora, también otra cosa es el estilo de vida. Bueno, Argentina tiene una sociedad con mucha cultura, mucha lectura, mucho arte. Encuentras música, folclore, danza, teatro en todo lado, en todo momento. Entonces es algo que también te hace crecer como persona. Muchos lugares turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y un estilo de vida pues más tranquilo al que tenemos en Ecuador en este momento. Y bueno, ¿cuánto cuesta especializarse en Argentina? Nos han preguntado un montón. Y como ya lo respondí recientemente, pues no, en Argentina no cuesta, en Argentina te pagan por la residencia, excepto esto que ya acabo de explicar y voy a volver a hacer énfasis, por ejemplo, en que la residencia es un periodo remunerado con ocupación a tiempo completo y una formación intensiva. La concurrencia es no remunerado y te brindan pues un cierto tiempo para trabajar por fuera y poder sostenerte. Y los becarios que son con régimen de residencia, es decir, que tienen ocupación al tiempo completo, pero no son remunerados. Y el becario paga al instituto que lo forma. Los títulos obtenidos por los especialistas formados en estos lugares son exactamente el mismo en los tres. Lo único que cambia es realmente el hecho del pago. Ahora, aquí van a surgir muchas dudas y bueno, ¿cómo lo hago? Y el proceso, bueno, como lo hicimos en alguna publicación, el proceso es súper simple. Tres cosas. Uno, obtener el DNI, que se puede hacer vía residencia temporaria o vía turno express en Argentina. Y bueno, es como sacar la cédula, es el símil a sacar la cédula. Entonces, esta, a diferencia de Ecuador, que bueno, uno va a sacar la cédula, le dan la cédula ese día mismo, es que se envía por correo, por correos argentinos. Entonces eso puede demorar, puede tener una demora de 2 semanas, de 3 semanas, de un mes. Entonces, incluso ahorita se está demorando hasta 2 o 3 meses. Entonces, incurriría en una demora este hecho. Y es importante tener a alguien aquí que los reciba. En ese punto del proceso, Medna va a estar inmiscuido y va a recibir a los que decidan estar con el programa de Medna, pues va a recibir sus DNIs y va a acompañarlos durante todo el proceso. Después se debe convalidar el título en un sistema llamado TAR, con documentos que se solicitan a la universidad, también al CASES y al CNESID. Todos estos documentos deben estar apostillados y bueno, ¿cuáles son los documentos? Pues básicamente el equipo de convalidación de Medna va a estar pendiente de ustedes desde el momento que se unan al proyecto y de aquí pues van a seguirles guiando en cómo sacar estos, dónde hacerlo, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay una parte importante. Hay la probable presentación de documentos originales. Es decir, el Ministerio de Educación puede decir, hey, sí, es martes y el jueves a las 11 de la mañana tienes que acercarte acá al Ministerio de Educación para, para indicarnos tu título original. Entonces, todos estos documentos se quedan aquí en Argentina a cargo de Medna para que si hay algún llamado, por ejemplo, a presentación, nosotros nos encarguemos de poder presentarles esa parte. Por eso es que es importante el acompañamiento en el proceso. Y el tercer paso, pues, es rendir el examen único. Y este examen único es basado en un sistema de competencia. Y es importante siempre obtener la mejor preparación. Y para eso, bueno, obviamente MEDNA está aquí como un método probado, eh, como un método con experiencia, con resultados y con un equipo increíble. Nuestro equipo está formado por profesionales con reconocimientos académicos. Nuestro método es basado en estadística desarrollada en MEDNA, es decir, nosotros trabajamos cada examen, es decir, el examen de Argentina lo hemos analizado durante los últimos 10 años. Y de estos últimos 10 años hemos sacado estadísticas de lo más preguntado, de lo que más se pregunta, de lo que año a año va cambiando, para poder así llegar tanto a las cosas más importantes para que su estudio sea súper útil y todas las cosas que aprendan sean las que más les puedan ayudar para rendir este examen, también como al brindar ayuda en aportar hacia estos diferenciadores. Diferenciadores que, que son básicamente los que definen quién va a estar en un poco más de arriba que otro. Esencialmente, bueno, yo acabé de usar el curso de Medna
Igualmente me preparé con nuestro sistema y hoy estoy eligiendo plaza en urología entre el top 10 de todos los aplicantes. Entonces, otra vez demostramos que nuestro método funciona. Bueno, comencemos a cumplir nuestros sueños. Este es uno de los quirófanos que hay aquí, es un quirófano inteligente del Hospital Alemán, donde estuve la anterior semana. Y bueno, estos son unos de los procedimientos que estuve haciendo allá, por ejemplo. Esto es un green laser, que bueno, en Ecuador prácticamente no lo he visto. Es un green laser para la ampliación de próstata. Y acá a la derecha, en cambio, tenemos una RTU de vejiga. Entonces, bueno, básicamente todos son hechos por residentes que están en formación constante y obviamente esta formación constante les lleva hacia tener una capacidad de aprendizaje y una curva de aprendizaje mucho, mucho, mucho más elevada. Ahora, depende igualmente, como les dije, el hospital que escojan para saber qué es todo lo que van a aprender. Y ustedes van a escoger el hospital dependiendo de básicamente su nota y lo que les convenga a ustedes. Y la mejor opción para tener una buena nota, pues, como les decimos, es Medna. Así que bueno, después de esta presentación, pues doy paso a preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, me parece que había algunas en el chat. A ver. eh, Ya, entonces es mejor residencia que concurrencia, pues la verdad es que sí, yo prefiero, a ver, en formación es lo mismo, realmente siento que es lo mismo, he hablado con residentes, he hablado con concurrentes, tengo bastantes amigos que son concurrentes, que son residentes y pues lo único que cambia es que te están pagando y yo prefiero que me paguen por estar en mi mismo ámbito de especialización a tener que trabajar aparte, que aparte tendrías que trabajar en medicina general. Entonces, no es que la residencia sea mejor que la concurrencia, pero realmente es dependiendo lo que tú prefieras hacer. Ajá. ¿Qué más? A ver, hola, por Si favor, ¿nos quieres, puedes... si quieres te ayudo yo haciéndole de las preguntas. Gracias, Dani. Otra de las preguntas que vienen es de si es que puedes hablar de los requisitos para ingresar a la especialidad quirúrgica y creo que esta es en conjunto con esta que habla sobre si se podría aplicar a residencia en programas de urgencias y emergencias. Ya, perfecto. A ver, listo. En los requisitos para ingresar a la especialidad quirúrgica, pues básicamente, a ver, los requisitos para ingresar a cualquier residencia son son dar el examen. O sea, lo que habíamos hablado, obtener el DNI, etcétera, 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 y ya. De ahí, por ejemplo, dependiendo, todas las especialidades quirúrgicas hacen la residencia de base hace un año de cirugía general. Entonces, por ejemplo, yo en urología hago un año de cirugía general y los demás años de urología. Entonces, eso obviamente es muy bueno porque te da un contexto de formación súper amplio que hace que, por ejemplo, si tú tienes una complicación, yo sé que los urólogos trabajamos en retroperitoneo, por ejemplo, pero siempre puede haber, por ejemplo, al tener que librarse de una adherencia para poder ingresar a retroperitoneo, siempre hay que tener la experiencia en cirugía general también. Entonces es súper importante eso. Y, por ejemplo, para concurrencias, sí se necesita un sistema, no un sistema, sí se necesita tener experiencia en cirugía. Denme un minuto, por favor. Ya, listo. Entonces, eso. Y hablaban de emergencias. Sí, en realidad incluso mostrábamos números de este año. Obviamente todo esto va a variar de con la convocatoria, por ejemplo, pero este año había, si lo recuerdo bien, 55 plazas para emergencias y solo hubo 35 aplicantes. Entonces, todas las personas que aplicaron a los cupos de emergencias entraron y tuvieron para escoger. De ahí pues hay una adjudicación y obviamente después va a haber personas que cambien hacia emergencias para la segunda adjudicación o para la readjudicación y de ahí agarran emergencias. Pero, por ejemplo, si vienes directamente a emergencias y hubieras estado en esta corte, pues hubieras entrado prácticamente sin problema a una residencia.
Ya, Eh, creo que también preguntaron ahí justo con esa pregunta si es que hay medicina forense. Supongo que sí. a ver, súper específico, vamos a ver. Forense. No, me parece que en ese punto específico, medicina forense no. Medicina legal. mm, Bueno, medicina forense, bueno, justo en esa parte me parece que no, o tal vez tenga otro nombre. Por ejemplo, aquí ginecología y obstetricia no es ginecología y obstetricia, es tocoginecología. Y así, cambia un montón. Entonces, listo. Daría alguna otra Ya, pregunta? sí, otra pregunta que se tiene es, eh, ¿qué es el examen único? ¿Cómo está conformado y cuál es la fecha para el próximo examen? Ya, el examen único, a ver, el examen único es el sistema de ingreso a las especialidades. Ahorita, tanto para becarios, como para concurrentes, como para residentes, te piden haber rendido el examen único. Y el examen único prácticamente es un examen que se hace una vez al año. Este año fue el 28 de junio y el siguiente año se espera que sea en mayo o junio. Eso en el tema de la fecha. Entonces, desde eso tú empiezas a ingresar en los concursos. Por ejemplo, hay un concurso unificado que toma la nota del examen único, entras al concurso unificado y todos los cupos de Buenos Aires, tanto de provincia de Buenos Aires como de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, em, entran a esa competencia según la nota que hayas tú sacado en el examen único. Entonces, este examen único te hace ingresar a este sistema, ¿ya? Em, ¿Cómo está compuesto? Entiendo por esto de qué es lo que se toma. Bueno, se toma medicina general en sí. Entonces tienes tu carga de medicina interna, que aquí medicina interna se llama clínica médica. Tienes tu carga de cirugía, tienes tu carga de pediatría, tu carga de tocoginecología, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente todo esto tiene que ser adaptado a la realidad de acá. Y asimismo, por ejemplo, tienes tu carga de lo que nosotros llamaríamos en Ecuador ética y cosas así, que en realidad aquí es como que salud pública. Entonces, temas que son importantes saber, por ejemplo, que aquí el aborto es legal y, por ejemplo, se puede acceder al aborto libremente hasta las 14 semanas, o que temas, por ejemplo, como de LGTBIQ más, en las que uno tiene que tratar a personas como mujer cis o mujer trans, etcétera, 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 según eso, porque hay preguntas literalmente muy direccionadas a eso, en la que tú debes saber a qué edades, por ejemplo, ya pueden acceder a una cirugía de cambio de sexo que debe ser cubierta en específico por cualquier seguro que hay aquí en Argentina. Entonces hay temas súper específicos que van a estar desarrollados desde este punto. Eh, entonces, listo. Eso básicamente. Eh, ¿Qué Ya, más? em, Este, es cierto, creo que preguntan. antes de que se me pase, por ejemplo, esta nota del examen único también te sirve para exámenes privados. Por ejemplo, el hospital italiano toma la nota del examen único para hacer su ranking y no toma otro examen. También el hospital alemán toma la nota del examen único para hacer su ranking y desde ahí dan entrevistas. Ahora, hay otros exámenes, como por ejemplo otros hospitales, como el Hospital Austral, que también es súper reconocido, o el Hospital Británico, que tiene su propio método y su propio mecanismo de ingreso. Entonces, bajo este propio método y mecanismo de ingreso, lo que sucede es que, es que ellos evalúan por sus propios métodos y no toman el examen único, pero son muy pocos. En sí, yo les podría decir austral y británico. No sé de muchos más. Ah, y bueno, el Hospital Privado del Mar del Plata. Ujú. Ahí sí daría. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Les iba a decir, preguntan cuántas preguntas son y si es que toman inglés. Les dices tú. Ah, ya, sí. Son 100 preguntas. El examen único está compuesto por 100 preguntas que pueden ser resueltas hasta en 4 horas. Entonces, por ejemplo, este año el examen comenzó a las 9 de la mañana y se tenía que terminar hasta la 1 de la tarde. Y no se toma inglés.
Perfecto. Otra cosa que se pregunta es cuánto tiempo demora en la homologación, si todos tienen que ser homologados y qué nomás tiene el curso, o sea, qué nomás está envuelto en esto de la convalidación y el curso. Ya, a ver. eh, ¿Cuánto tiempo demora la convalidación? Depende de cuánto se demore el DNI y depende de cuánto se demore la convalidación en sí. El DNI puede tener una demora desde un mes hasta 3 meses, podría ser. Y la convalidación del título, pues entre unos 4 a 8 meses. Es variable. Entonces, este transcurso, pues puede ser entre 6 a 12 meses. Entonces, es súper importante iniciar ya, porque solo iniciando ya en este momento es la forma de alcanzar el siguiente examen, es decir, al 2024. Entonces, si ustedes inician en este mismo momento, así como que en este mismo instante, es cuando ustedes van a poder lograr convalidar el título, lograr prepararse, lograr tener el tiempo para hacer todo. Parece que es muy distante, pero en realidad está ya a nada. El siguiente examen unificado, el siguiente concurso. Entonces, realmente se deben iniciar las cosas ya, porque, por ejemplo, hasta sacar visa Mercosur, que se demora aproximadamente 2 meses, estamos en julio, agosto, septiembre, más o menos sería en septiembre la cita. Entonces, septiembre, octubre se podría viajar. Entonces, del DNI, noviembre, diciembre aproximadamente se ingresarían los papeles y enero, febrero, marzo, abril. Abril se tendría la convalidación del título. Entonces, es como que estamos con las justas para lograr convalidaciones, para lograr rendir el examen 2024, pues estaríamos prácticamente bajo el tiempo a contrarreloj. Ujú. Ahora, para el curso, bueno, dependiendo del curso que tomen, topa una cantidad de temas bastante grandes, todos de medicina general, todos asociados al examen único, todos asociados a bibliografía específica del examen único, todos con exámenes anteriores resueltos en método Medna. El método Medna y la forma de resolución de preguntas estilo Medna es que, por ejemplo, cada pregunta, la opción A, si es correcta, te explicamos por qué es correcta, la B, por qué es incorrecta, la C, por qué es incorrecta, la D, por qué es incorrecta, y aparte tienes un objetivo de aprendizaje que te dice prácticamente un resumen del tema, y esto puede hacer que básicamente tú tengas un, una mejor manera de absorber el tema, no de aprenderse una pregunta en sí, porque aprenderse una pregunta jamás te va a ayudar para un examen. Lo que sí te puede ayudar es entender el tema, entender lo más importante de la pregunta y de esta manera poder desenvolverte de una buena manera. Ahora, como le había dicho antes, estos cursos, bueno, la parte más específica la maneja Giuseppe Barberis en sí, que es nuestro director académico, pero en sí nuestros cursos están manejados envueltos. O sea, tienes varias veces en las que revisas el contenido y varias formas en las que revisas el contenido, lo cual usa de gran manera aprendizaje activo, lo cual hace que tú veas varias cosas de distintas maneras y vayas repasándolas y repasándolas y repasándolas, y desde ese punto puedas tener un mejor aprendizaje de ellas. Listo. Em, otras preguntas, por ejemplo, del título. Hay dos preguntas que creo que son casos específicos, que se habla sobre si la homologación va a estar igual o directa desde una universidad de Rusia. ¿Y qué pasa si es que el año de la graduación, la universidad donde estuvo no hubo acreditación? Por eso sí sería específico. Ya, a ver, con el tema de la acreditación, si es que no está acreditada, habría que ver el tema específico de la universidad. Eso hay que manejarlo directamente con Valerie para poder averiguar el caso específico, porque hay que averiguar el tema específico de la universidad. Y si es que no estuvo acreditada, lo más probable es que se tiene que manejar desde otro sentido. No es el sistema de convalidación normal, sino que se debe dar un examen para revalidar el título. Entonces, ahí no es una convalidación, sino es una revalidación del título, que por convenio Mercosur, pues prácticamente, si es que no estuvo acreditada en ese momento, se necesita revalidar el título, y eso es dar un examen aquí en alguna universidad, es decir, ser reconocido por alguna universidad aquí de Argentina. En el tema de Rusia, igual hay que ver el caso específico de qué universidad es, etcétera, etcétera. Habría que ver año de graduación, universidad, etcétera, etcétera, para que así se pueda ver si es que es por convalidación directa o por revalidación aquí. Ya, otras tres preguntas, creo.
porque ya están llegando full. Estamos repitiendo, pero si es que existe alguna edad límite para entrar en competencia en los cupos y si es que se puede realizar sin rural el posgrado, o cómo sería el Ya, proceso haciendo a primero ver, posgrado y ya, después a rural. ver, separemos las preguntas, ¿ya? Primero la de La rural. de los años, ya. Ah, La ya, de la primero rural. de los años. Ya, perfecto. Primero la de los años. Entonces, en el tema de años, sí. En realidad, hasta el anterior examen hubo un límite de 5 años. Es decir, 5 años después de graduarse o 35 años, ya no se podía entrar a concursos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este punto ya quitaron esto para los hospitales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora se está esperando que se quite para VA. Entonces es algo que se está quitando realmente esto del cupo de los 5 años, pero es algo que no es dependiente de Medna, obviamente. Entonces, se está haciendo bastantes cosas desde la representación estudiantil de aquí de Argentina propia para que este límite de edad no se tome en cuenta. Sin embargo, sí hay opciones. Claro que sí, se hacen menores las opciones, pero sí hay opciones que no toman en cuenta el límite de edad. Ahora, no se necesita hacerlo rural, lo que se necesita es tener el título convalidado. Ahora, hasta que se convalide el título, hasta que te entreguen los papeles, etcétera, 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 habría que ver el caso específico, porque, por ejemplo, si es que tú acabas del internado y tienes el título y tú literalmente estás justo a 2 meses del siguiente examen, pues no vas a alcanzar a convalidar. Entonces ahí, básicamente, hasta eso ya terminas la rural y básicamente ya entras a la especialidad acabando la rural. O dependiendo, por ejemplo, si el examen es tan cercano a que tú te gradúes o algo así y la rural te va como que a durar 6 meses, pues entonces ahí se te diría como que, bueno, tranquilamente acabamos la convalidación en ese tiempo, hasta eso te preparas y ya no hagas rural y ya regresas a hacer rural como especialista. Claro, pero sí se puede ingresar como rural, pero más que todo, no, digo, sí se pueden ingresar sin rural porque en realidad aquí no se hace medicatura rural, entonces se puede ingresar, más que todo tendría que ver con una decisión personal. Ya. Otra es que si existen especialidades en las que se necesita hacer residencias en otros lugares antes de para ingresar. Ya. La mayoría de concurrencias necesitan experiencia anterior. Por ejemplo, quiero seguir dermatología, necesito experiencia en clínica médica. Si quiero seguir urología y quisiera seguir una concurrencia, necesito experiencia en cirugía, 1 año de cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las concurrencias en sí, en su mayoría, te piden experiencia. Ninguna residencia te pide experiencia. En absoluto ninguna residencia te pide experiencia porque en realidad el régimen de residencia hace que, por ejemplo, para urología, como les había dicho, tengas el primer año de cirugía y los demás años de la especialización que quieras. Listo, ahora sí, creo que dos más. Con respecto al título, ¿cuál es la diferencia entrar a un hospital por examen único y versus examen UVA? Ya, ya no existe el examen UVA. A ver, hay cupos, por eso digo que hay una cantidad enorme de cupos, porque por cupos de examen único, por ejemplo, pueden haber 50 o 100 o 200 o 250. Y aparte se le suman cupos que son los cupos UVA, es decir, los cupos que la universidad en sí tiene solamente para ellos. Entonces antes, hasta el año anterior, había un examen UVA, es decir, uno rendía el examen único y después rendía de nuevo otro examen como examen UVA. Ahora el examen UVA se adhirió al examen único y ya no se toma examen UVA, pero sí hay un concurso UVA. Entonces es como el italiano, por ejemplo. Italiano toma notas del examen único y con esto hace su ranking. Igual, alemán toma notas del examen único y con esto hace su ranking. Eh, Asimismo, otros hospitales privados y asimismo VA, es decir, la Universidad de Buenos Aires, toma la nota del examen único y hace su ranking y pues manda entrevistas y todas estas cosas. Entonces, básicamente es igual con el examen único. Ya, creo que otra pregunta que ha estado bastante es si es que damos cursos o especialidades para enfermeros, odontólogos o cómo es el ingreso para eso, o si es solo medicina. A ver, cursos para enfermeros y odontólogos no, pero sí tenemos dentro del equipo de Medna odontólogos y, por ejemplo, enfermeros que pueden ayudarles con el tema de convalidación y guiarles. Desde este punto, por ejemplo, odontología, eh,
no es o sea, no, la convalidación es distinta, porque odontología no tiene régimen de residencia. Odontología tú tienes que venir y pagar tu universidad, o a menos de que entres a una pública, pues ahí obviamente no pagas la universidad, pero no hay como que un sistema que te pague. Entonces, desde ese punto es diferente, es un poco distinto. Ujú. Pero cursos de preparación no, porque en realidad no necesitas, si eres odontólogo, en realidad es convalidar el título y simplemente buscar la universidad. Ajá. A menos de que quieras ejercer y acá, que ese es otro tema. Ya. Otra pregunta es si se debe tener la carpeta con algunos cursos realizados para entrevista de lo que se menciona y si es que sirve la carpeta en sí. Sí, aquí se aprecia mucho el hecho de las actividades docentes. Entonces, por ejemplo, haber sido ayudante de cátedra en la universidad, tener certificados de esto, haber trabajado en docencia, etcétera, 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 es algo que se acredita mucho. Igual, por ejemplo, publicaciones en revistas indexadas es algo que se valora mucho acá. Los cursos, no. Los cursos no he visto en absoluto ningún hospital, ninguna universidad que tome en cuenta cursos y así, porque en sí, en realidad se han prostituido tanto los cursos que todo el mundo, incluso con el tema de que sean online, se mete y solamente paga y es por el papel. Entonces, básicamente eso ha dejado de tener importancia aquí. Ningún hospital ni ninguna universidad toma en cuenta en realidad que tengas más cursos. Ahora que pueda pesar en algún punto, si es que alguien tiene un curso u otro, pues claro que sí. Cuando estás en un sistema de elección por entrevista, que no es el de residencia, sino por ejemplo en los privados o en los UBA, puede ser que pese eso frente a una u otra cosa, pero yo no pienso que tenga una relevancia muy grande. Creo que eso serían las que podríamos responder ahorita. Hay una pregunta extra, otra vez para medicina legal, si es que podemos ayudar viendo si es que existe. Yo creo que podría escribirnos a redes sociales, eso también decirles que pueden escribirnos al Instagram, pueden escribir el número que mandé para poder hablar a través de WhatsApp para resolver sus dudas y si están interesados, que Valeria les ayude con eso. Ya. Y es para cirugía plástica, si hay alguna necesidad extra o requerimiento extra. O y si se escoge la Ya, especialidad antes o después del examen. ya, listo. A ver, cirugía plástica, necesitas, a ver, este año hubo un cupo para cirugía plástica directo y hubo 20 personas que aplicaron ese cupo. Cirugía plástica te exige tener una formación en cirugía general antes, entonces tendrías que hacer primero cirugía general y después pasar a una residencia post básica de cirugía plástica, o por ejemplo tener experiencia de 2 o 3 años de cirugía general en Ecuador o en cualquier otro lado, obviamente, tener eso convalidado, apostillado, etcétera, 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 y con esto venir y hacer una concurrencia en cirugía plástica. Es la opción que se podría hacer. Y si la especialidad se escoge antes o después. Ya, la especialidad se escoge antes. Cuando tú te inscribes al examen único, escoges la especialidad. Y de ahí, por ejemplo, viendo tu nota y todo después, cuando tú te inscribes no sabes cuánta gente va a aplicar, cuando tú te inscribes no sabes cuál es el total, no sabes si hay más inscritos, si hay menos inscritos, hasta que sale esos rankings, tú no tienes idea de nada, es decir, tú te inscribes a lo que quieres. Solo puedes tener una opción de especialidad y esa opción va a seguir hasta la primera adjudicación. En la segunda adjudicación o en cupos UVA puedes cambiar de especialidad según tu nota y si ya puedes jugar a eso, pero obviamente ya va a haber menos cupos y ya los de la primera adjudicación habrán tomado bastantes cupos. Ujú. Pero también Y se habrán soltado otros cupos de personas que renuncian, etcétera, etcétera. creo que ya con la última pregunta, si es que se entra a residencia por concurso unificado, ¿quién emite el título de especialista? Depende del hospital al que ingreses. Siempre aquí los hospitales te dan un título con carácter de Ministerio de Salud Pública, pero también la mayoría de hospitales tienen, por ejemplo, conexiones con el régimen VA. Entonces, aquí hay dos cosas. O sea, el régimen hospitalario que te brinda como que
el certificado de especialización, que es el hecho de que tengas la, la acreditación práctica para hacer las cosas, etcétera, etcétera. Existe el sistema de residencia. Pero también tienes la formación académica, que esto va en cambio ligado al curso superior de la UBA, por ejemplo, o de la Católica, etcétera, etcétera, de los institutos específicos como el Instituto del Hospital Italiano, etcétera, etcétera. Entonces, estos son convalidados igual por el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, la respuesta sería depende del hospital y dependería un montón de si tiene afiliación o no con cupos UBA. Pero, por ejemplo, hay hospitales que no tienen afiliación a cupos UBA, pero igual puedes entrar a hacer la residencia y de ahí anotarte directamente en la UBA como al curso superior. Entonces tendrías los dos. Al momento de ya estar en un hospital, aunque este no esté adherido a los cupos UBA, puedes añadirte tú pagando un curso superior. Creo que ya, porque las demás preguntas son bastante específicas. Recordarles que pueden escribirnos en cualquier Ya. momento a nuestras redes sociales, al número de teléfono que se envió. Justo ahorita estaba revisando si estamos con WhatsApp. Entonces, para cualquier otra duda pueden hacerlo así. Espero que haya sido de su agrado. Hoy algunas palabras finales, Gus. Podemos ver si es que hay alguna cosa más que podemos resolver. Por ejemplo, aquí Claro, pregunta si es de opción múltiple. El examen sí es de opción eso múltiple, ya lo tiene vimos. temario, sí, tiene temario. Y bueno, nosotros nos basamos en el temario para desarrollar el curso. Preguntan si están a tiempo para rendir el examen 2024. Yo pienso que sí, si empiezan ya, es muy probable que se convalide. Sin embargo, puede ser que, como les decimos, sea de 6 a 12 meses y si, bueno, algo pasa en el transcurso, pues va a tardar un poco más. Y si tarda un poco más en ese punto, pues sí es... eh, 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 Sí, sí, habría que ver cómo se desenvuelve todo, igual cómo ustedes pueden sacar de rápido los papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que no se logra convalidar su título para este año, igual Medna les va a dar el curso para el siguiente año sin problema. Ujú. Dice Si vamos a aquí, seguir resolviendo, podríamos incluso hablar de este del de Ucrania-Rusia, que igual, o sea, es un caso específico. sí, 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 esos casos Recordar el precio, sí el hay precio, que el hablar precio de del... los paquetes. Dale tú el precio de los paquetes, Dari. Ya, y diferencia el método de estudio de nuestro curso con el de otros cursos. ¿Está preparado el otro? Ya, Habla de eso. listo. Entonces, bueno. A diferencia de los otros cursos, pues nosotros tenemos un sistema totalmente diferente creado por nosotros. Como ya les habíamos explicado, es un sistema en el que nosotros estudiamos cada examen, hacemos estadística para que sea un método de estudio lo más lógico posible, es decir, que no les gaste tiempo, que no estén estudiando cosas que no sean útiles, sino que lo que repasan y repasan sea lo realmente más útil y de ahí establecer también los diferenciadores, que son estas preguntas locas que aparecen, por así decirlo, que son las nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro método se enfoca en eso. También dice, en cuanto al campo laboral, ¿te obligan a quedarte allá después de hacer la residencia? No, para nada. Eso es algo que me parece que solo existe en Ecuador, eso de tener que, que ejercer en ese país para, para que te liberen de hacer tu vida profesional. No, para nada. Aquí no te obligan a quedarte acá. Y al final yo pienso que todos tienen la libertad de ir a otro país, etcétera. Y el título de la UBA es reconocido en muchísimos países, en Europa, en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay ningún problema con eso. Esta está full buena pregunta. En comparación con Mire y Enarm, ¿qué tan difícil es el examen, señor Ya. Copies? Yo diría, yo diría que la preparación del MIR es un poco más difícil. Yo diría que la preparación del MIR es un poco más difícil. Eh, la preparación para este examen se asemeja mucho por el hecho de los diferenciadores al examen del MIR. Se asemeja mucho, obviamente la bibliografía es diferente, obviamente los temas de salud pública son diferentes, hay muchísimas cosas diferentes, como les había dicho, estas cosas diferentes que hay en Argentina y que no hay en otros lados, aborto, muchos temas del LGTBIQ, etcétera, etcétera. Eso, pero de ahí, por ejemplo, si es que tendríamos que catalogarlo, nosotros en Medna tenemos catalogado
al examen del CASES, por ejemplo, como un examen de dificultad básica. Entonces es un examen de bajo nivel de dificultad. El de Argentina sería un examen de dificultad medio, medio alto, y el MIR sería un alto. El ENARM, la verdad es que no estamos tan acoplados a eso, pero igual diríamos que es igual que el de Argentina, el ENARM. Pero eso sí, ya con una distancia un poco más grande hacia el hecho de que no tenemos mucha gente especializándose, ¿verdad? Porque, bueno, básicamente es súper demandante y tienes que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, no es como que la mejor opción en México.